¿Acaso Dios no hará justicia? Saludos en el Señor. De nuevo nos encontramos en la clase para poder compartir este tema tan interesante y a la vez importante como es la apologética, cómo defender nuestra fe. La vez anterior estuvimos viendo una breve introducción a la apologética y su desarrollo en la historia, y también compartimos acerca de los argumentos clásicos presentados para tratar el tema de la existencia de Dios. Eso lo vimos hace 2 semanas. En el día de hoy, queridos hermanos, vamos a tocar 2 temas sumamente interesantes, como son la confiabilidad de la Biblia, y también veremos en la segunda ponencia arqueología y Biblia. 2 temas sumamente interesantes. Y sin más demora, estimados, vamos a comenzar compartiendo el tema de la confiabilidad de la Biblia. Confiabilidad de la Biblia. Podríamos hacernos una pregunta: ¿qué tan confiable es la Biblia para que creamos en ella? Pues vamos a ver lo que la misma Escritura nos enseña. Os invito a la carta del apóstol San Pablo, segunda a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Un texto que todos conocemos de memoria, pero vamos a leerlo. Segunda a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. De hecho, en el Nuevo Testamento o en toda la Biblia hay 2 textos neotestamentarios que son los más importantes con respecto a la inspiración de la Escritura. Y uno es segunda carta de San Pablo a Timoteo 3:16. Dice así: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Este es un texto sumamente fundamental para esta doctrina. El apóstol Pablo, cuando dice que la Escritura es inspirada, la palabra inspirada, en nuestro castellano, procede del griego koiné. Todos sabemos de que el Nuevo Testamento se escribió en el griego koiné, griego común. Y la palabra que utiliza ahí San Pablo es la palabra theoneustos. Theoneustos. Theo es una palabra griega que significa Dios. Theos es Dios. Neustos es algo así como soplada. Por tanto, el término que aparece en nuestras Biblias, inspirada, en el texto griego, significa literalmente soplada por Dios. Toda la Escritura es exhalada, inspirada por Dios. Lo cual nos indica, estimados hermanos, que la Sagrada Escritura procede de Dios mismo. La Biblia tiene su origen en Dios. Y el otro texto sumamente importante lo encontramos en la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 21. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 21. Dice así el texto sagrado: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Aquí el apóstol Pedro utiliza otro término diferente al de Pablo en 2 Timoteo 3:16. La palabra griega que utiliza Pedro para inspirar, para inspiración, tiene que ver con un término que hace referencia, por ejemplo, en la antigua Grecia, en la antigüedad, habían barcos
que llevaban velas, barcos que portaban velas. Y el viento, cuando soplaba el viento, el barco era empujado por ese viento. Ese es el término que utiliza aquí el apóstol Pedro. Y la idea es, estimados hermanos, de que el Espíritu Santo de Dios, de alguna forma, controló, dirigió, supervisó a los agiógrafos, es decir, a los escritores santos, para que ellos escribieran la palabra de Dios sin error de ningún tipo. Es cierto que cada autor utilizó su propio estilo. De hecho, cuando leemos las cartas del apóstol Pablo, encontramos que él tiene un estilo propio de su personalidad y Lucas tiene otro estilo propio de su personalidad personal. Por tanto, cada autor de la Escritura utilizó su propio estilo, usó su propia personalidad, pero siempre bajo el control, bajo la supervisión del Espíritu Santo de Dios. De forma que lo que escribieron los escritores sagrados es palabra de Dios. Palabra infalible. La Biblia es infalible, es decir, no falla, no se equivoca en lo que afirma. Y también la Biblia es inerrante, es decir, no contiene error de ningún tipo, ni geográfico, ni histórico, ni teológico, ni doctrinal, ni en ningún aspecto. Evidentemente, la infalibilidad de la Biblia y la inerrancia de la Biblia es consecuencia lógica de la inspiración bíblica. Muy bien, encontramos, por tanto, evidencia interna de inspiración. Encontramos evidencia interna, o sea, ¿qué nos dice el mismo texto? Y ya hemos leído esos dos textos del Nuevo Testamento que son claves y fundamentales. Segunda Timoteo 3:16, segunda de Pedro 1:21. Cuando seguimos analizando la Escritura, encontramos que en la literatura veterotestamentaria, es decir, del Antiguo Testamento, encontramos que los Nebim, es decir, los profetas, emplean innumerables veces la fórmula "así dice Jehová" o "vino a mí palabra del Señor". Vamos a ver algunos textos. Os invito al libro del profeta Jeremías. Capítulo 36, versículo 1. Libro del profeta Jeremías, capítulo 36, versículo 1. Notar lo que dice la Escritura. Aconteció en el 4.º año de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, que vino esta palabra de Jehová a Jeremías diciendo, toma un rollo del libro, describe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá y contra todas las naciones, desde el día que comencé a hablarte, desde los días de Josías hasta hoy. También en este mismo capítulo 36, versículo 27, leemos así. Y vino palabra de Jehová a Jeremías. Después que el rey quemó el rollo, las palabras que Baruc había escrito de boca de Jeremías, diciendo... O sea, vemos de que una y otra vez aparecen los términos vino palabra de Jehová a mí. Lo pueden leer también en Oseas capítulo 1, versículo 1. En el libro del profeta Miqueas, capítulo 1, versículo 1. Joel, capítulo 1, versículo 1. Zacarías, capítulo 1, versículo 1, etcétera, etcétera. A lo largo de la literatura profética del Antiguo Testamento, observamos que los profetas eran conscientes de que el mensaje que ellos transmitían al pueblo hebreo era la palabra de Dios. No era su palabra, era la misma palabra del Señor. Por tanto, vemos de que los profetas reconocen que lo que proclaman, predican y enseñan es palabra del Señor. Los apóstoles, como Pedro y San Pablo, enseñan que la Escritura es inspirada por Dios. Pero vamos más adelante y encontramos que el mismo Cristo
reconoció, esto es impresionante, el mismo Señor Jesucristo reconoció de alguna forma la autoridad, la infalibilidad y la inspiración de la Escritura. En los Evangelios nos topamos con ciertas declaraciones de Jesús con respecto a la Escritura. Abra su Biblia, el Evangelio según San Mateo, capítulo 5. Versículo 18. Mateo 5, 18. Solamente el 18. Dice así: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y el Señor está dando autoridad, reconociendo la inspiración, en cierta forma, reconociendo la infalibilidad de la palabra de Dios. Todo lo que se ha dicho en la ley va a tener cumplimiento, según el Señor Jesucristo. También os invito al Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 35. Evangelio según Juan, capítulo 10, versículo 35. Son palabras del mismo Señor Jesucristo. Dice así: si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, notar ahora el paréntesis, y la Escritura no puede ser quebrantada. Esta expresión nos muestra que Jesús reconocía, en cierta forma, la infalibilidad de la palabra de Dios. De hecho, también reconoció la inspiración. Os invito a Evangelio según San Mateo, capítulo 22, versículos 41 al 45. Vamos a leer esa porción. Mateo, capítulo 22, versículos 41 al 45. Notar lo que dice ahí la palabra del Señor. Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron: de David. Él les dijo: pues, ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor, diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? O sea, el Señor Jesucristo está citando uno de los salmos, donde David reconoce, ¿verdad?, el señorío, la deidad, en cierta forma, la deidad del mismo Mesías. Y dice Cristo al principio: pues como David en el Espíritu, con mayúsculas, en el Espíritu, le llama Señor. Evidentemente, David escribió bajo la supervisión del Espíritu Santo de Dios. Creo que este es uno de los testimonios más fuertes de la verdad de la palabra de Dios. Cristo, el Verbo encarnado, reconoce la autoridad, la infalibilidad y la inspiración de la Biblia. Ya hemos dicho que los apóstoles reconocen la inspiración, no solamente en esos dos textos de Pablo y Pedro. Encontramos, por ejemplo, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que la predicación de los apóstoles y su enseñanza está basada únicamente en la Escritura. Ellos enseñaban, predicaban y basaban toda su enseñanza de acuerdo a la Escritura. Evidentemente, reconocían la autoridad de la Escritura. De hecho, los apóstoles al principio tenían un mensaje de carácter apologético. Y esto lo vemos a lo largo del libro de los Hechos de los Apóstoles. Ellos declaraban a la luz de las Escrituras que Jesús era el Mesías, era el Cristo prometido en las Escrituras del Antiguo Testamento. Y ellos usaban como base la palabra de Dios para demostrar su tesis. Su enseñanza, su predicación
estaba basada únicamente en la palabra de Dios. Es interesante también notar que el apóstol Pedro reconoce como escritura los escritos del apóstol Pablo. Vamos a leerlo, es interesante. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículos 15 al 16. Vamos a leer el versículo 15 y 16 del capítulo 3 de segunda carta del apóstol Pedro. Dice así, la palabra de Dios. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Notar ahora, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de conocer, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. O sea, el mismo apóstol Pedro reconoce como escritura los escritos del apóstol San Pablo. Y el término escritura, en aquel contexto, hace referencia a los escritos sagrados, al Pentateuco, a todo lo que es la Tanakh, todo el Antiguo Testamento. Los hebreos le llamaban escrituras, porque eran sagradas escrituras, escritos sagrados, palabra misma de Dios. Y es interesante notar que Pedro dice que en las enseñanzas del apóstol Pablo hay cosas difíciles de entender. De hecho, hasta el día de hoy, los teólogos, exégetas, en algunos puntos, en muchos puntos, se vuelven locos porque no llegan a entender la profundidad del pensamiento paulino. El apóstol San Pablo reconoce el Evangelio de Lucas también como escritura al par del libro del Deuteronomio. Vamos a verlo en la escritura. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 5, versículo 18. En este versículo, el apóstol Pablo cita un texto de Deuteronomio y un pasaje del Evangelio según Lucas, que se encuentra en el capítulo 10 de Lucas. ¿Sí? Notar esto. Pablo cita en un versículo dos libros de la Biblia, Deuteronomio y el Evangelio según Lucas. Y dice así, 5:18, primera Timoteo. Dice Pablo, pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Esta expresión se encuentra en Lucas, capítulo 10. No sé si somos conscientes de lo que esto implica. Pablo reconoce el libro del Deuteronomio como escritura al igual, al par que el Evangelio según Lucas, concediendo a ambos escritos la misma autoridad. Por tanto, encontramos, queridos hermanos, esa evidencia interna de inspiración en la misma escritura. Los apóstoles reconocen la inspiración, los profetas reconocen que reciben la palabra de Dios y la transmiten al pueblo. Cristo mismo reconoció, como hemos visto, la autoridad, infalibilidad, inspiración de la Biblia. Y por tanto, creo que es un argumento sumamente importantísimo para entender que la Biblia es un libro único en la literatura universal. Esto por un lado, hemos visto la evidencia interna, lo que la misma Escritura nos enseña. Vamos a ver la evidencia externa. Y esto es sumamente interesantísimo. Vamos a ver algunos elementos que tienen que ver con esa evidencia externa. Está de alguna forma externa. Y vemos en esta evidencia externa, en primer lugar, la unidad de escritores. Unidad de escritores. Voy a citar un comentario de un autor
dice así: la Biblia es una recopilación de 66 libros y epístolas, todo ello escrito a lo largo de un periodo de alrededor 1500 años por aproximadamente 40 autores. Estos hombres escribieron en diferentes períodos históricos y en diferentes localidades, y sin embargo, sus obras presentan una armonía total con ausencia de contradicciones. Muchos escritores confirman la inspiración de otros. Pedro reconoce a Pablo como un autor inspirado. Los libros primero y segundo de Crónicas y primero y segundo de Reyes se confirman mutuamente en cuanto a episodios históricos. Estimados hermanos, este elemento es sumamente importante y también interesante, la unidad de escritores. La Biblia fue escrita por diferentes autores, con diferentes estilos de redacción. Unos escritores tenían una cultura más elevada que otros. Por ejemplo, entre los escritores sagrados encontramos a Moisés, el autor del Pentateuco, un hombre muy culto en su contexto, ya que fue educado en la corte faraónica. Recibió, por tanto, una excelente y profunda educación en Egipto. Tuvo que aprender escritura jeroglífica, lectura de documentos antiguos, etc. De hecho, fue educado en las mejores universidades de Egipto, que se hacían, los estudios universitarios, por decirlo así, de aquella época, se hacían en torno al templo, en torno a los templos egipcios. Y Moisés fue criado y educado en esa cultura elevada de la realeza. Encontramos a otro escritor, como es Josué, un soldado, a David, un rey, Salomón, un rey filósofo. Encontramos a otro autor como Daniel, un estadista. Pero encontramos también a un hombre, a un profeta llamado Amós, un hombre muy humilde que recogía higos. Pasamos al Nuevo Testamento y nos encontramos con pescadores del mar de Galilea, como es Pedro y Juan. Pero también encontramos a un doctor en medicina, como era Lucas, y a un teólogo rabino, como fue el apóstol San Pablo. Pero a pesar de tanta diversidad de autores en diferentes contextos de años, de geografía, etc., hay una perfecta y asombrosa armonía y unidad en toda la Biblia. Esto es realmente sorprendente. Esto nos muestra, estimados hermanos, que el autor de la Biblia es Dios mismo. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Os pongo un ejemplo para que entendamos la dimensión de esto. Si le damos hoy a tres periodistas, por ejemplo, ¿no?, que escriban acerca de un tema, que ellos no se conozcan, que vivan en diferentes sitios, cuando tú recibas el documento escrito de cada uno de ellos, van a haber contradicciones, porque uno piensa de una forma, otro ha estudiado otra escuela de pensamiento y tiene otra forma de ver las cosas. Van a tener disputas de alguna forma en sus escritos. No van a coincidir de una forma total. Es imposible. ¿Cómo es posible que 40 autores en un periodo de alrededor de 1500 años, desde 3 continentes, con diferentes estilos y culturas, escriban un tema único? Aquí encontramos que la mano soberana de Dios está detrás de todo esto. No hay otra explicación. Encontramos también la unidad de enseñanza en la Biblia. Unidad de enseñanza. Uno de los temas centrales de la Biblia es un tema de carácter soteriológico, es decir, la salvación. Es uno de los temas centrales. La Biblia presenta el plan salvífico de Dios diseñado en la eternidad antes de la creación del mundo para redimir y salvar al hombre perdido. Desde Génesis capítulo 1 hasta Apocalipsis capítulo 22 se encuentra este tema, el tema de la salvación.
Es un tema que recorre toda la Sagrada Escritura. Como he dicho, la Biblia presenta el plan de salvación diseñado por Dios en la eternidad y ejecutado por Jesucristo en un momento preciso de la historia, en una cruz allá en Jerusalén, a las afueras de Jerusalén. Otro de los temas esenciales de la Biblia, que creo que es el primer tema de la Biblia, el tema más importante, el tema nuclear de la Biblia, es la gloria de Dios. Es el tema primero de la Biblia, la gloria de Dios. Todo lo que Dios hace, todo lo que Dios ha creado, la salvación que Dios hace posible por Cristo, nuestro Señor, es para su gloria. Todo es para su gloria. Por tanto, encontramos un elemento doxológico. Doxa, gloria, de la gloria de Dios. Es el tema central de la Biblia. Sin embargo, los autores que escriben la Escritura muestran una asombrosa unidad con respecto a estos temas y a todos los temas y doctrinas que hallamos a lo largo de la palabra de Dios. Todos concuerdan, de modo que no se constata ni un solo ápice de contradicción. Esto es realmente asombroso. En tercer lugar, encontramos la influencia de la Biblia en la sociedad. Una de las cosas que nadie puede negar, por muy ateo que sea, es la tremenda influencia de la Biblia en las sociedades occidentales, especialmente. Es evidente que la Biblia es el libro que más ha influido en la literatura mundial y en las sociedades occidentales. Un escritor llamado Pablo Off comenta lo siguiente. Pablo Off es el autor del libro que tenemos como texto. Pues Pablo Off comenta lo siguiente: ningún otro libro ha tenido tanta influencia para bien en el mundo como la ha tenido la Biblia. Los otros libros religiosos, tales como el Corán, las escrituras del budismo, del confucianismo, han tenido gran influencia, pero de otra índole. Han producido un bajo concepto de Dios y aún, en ciertos casos, han bajado la moralidad de la sociedad. En contraste, las doctrinas bíblicas han inspirado la más alta moralidad, el amor al prójimo, las elevadas leyes de países civilizados y la fundación de instituciones de misericordia, tales como hospitales, casas de alienados y orfanatorios. Algunas otras religiones enseñan la ética, pero no proporcionan el poder para cumplir sus normas. Solo la Biblia señala la fuente de poder para transformar a los hombres. La Biblia ha influido en todos los elementos de la sociedad, en el pensamiento, en la filosofía, en la literatura, en el arte, en la forma de vida, en la ética, etcétera, etcétera, etcétera. Es el libro que más ha impactado e influido en la sociedad. En cuarto lugar, encontramos otro argumento, como es la indestructibilidad de la Biblia. La indestructibilidad de la Biblia. Es cierto que la Biblia ha sido el libro que más ha impactado e influido en la sociedad. Sin embargo, también es verdad que la Escritura ha sido el libro más perseguido de la historia. Ya en tiempos del Antiguo Testamento, en época del profeta Jeremías, siglo VII antes de Cristo, algunos quisieron destruir las Sagradas Escrituras, como fue el caso del rey Joacim. Esto está en el libro del profeta Jeremías, capítulo 36. Ahí se nos narra cómo Joacim, rey de Judá, destruyó ciertos escritos. Más adelante, en el siglo II antes de Cristo, el monarca asirio llamado Antíoco Epífanes IV se propuso no solamente acabar con el judaísmo, sino también con los escritos sagrados de los hebreos. De hecho, acabó con algunos ejemplares de las escrituras hebreas. En el siglo IV después de Cristo, concretamente en el año 303 después de Cristo, el emperador romano Diocleciano
decretó en el Imperio Romano no solamente la persecución contra los cristianos, sino también destruir los escritos sagrados del cristianismo. Y así, estimados hermanos, a lo largo y ancho de la historia, la Biblia ha sido perseguida. De hecho, a partir del siglo XVI, la Iglesia Católica persiguió a los reformadores, porque los reformadores traducían las escrituras a la lengua vernácula, a la lengua del pueblo, para que el pueblo pudiera leer la Biblia en su lengua y así entender la Biblia. Por esta razón, la Inquisición persiguió, quemó, asesinó a cientos de cristianos, a muchos reformadores, por el simple hecho de traducir la Escritura a la lengua vernácula. Vemos persecución a lo largo de la historia. Y yo me pregunto, ¿no?, en mi reflexión personal, si en el día de hoy, ¿cómo se llama este presidente de Corea? Este bajito. Kim Jong-un, yo que no sé cómo se llama. Kim Jong-un. Si este hombre se levantara de su trono que tiene y prohibiese cualquier documento, o por ejemplo el Quijote, en todo el mundo, yo creo que en 10 días no existiría el Quijote por ningún sitio del planeta. Sin embargo, la Biblia, a pesar de que se han levantado instituciones, personajes impíos, reyes, monarcas, emperadores que gobernaban el mundo antes conocido para destruir la Biblia, no han podido destruir la Biblia. Nadie ni nada ha podido acabar con la palabra de Dios. Y aquí se cumple lo que Cristo expresó en Mateo 24:35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Qué tremendo cómo se cumple la palabra de Dios. En quinto lugar, vemos de que la arqueología, algo que veremos de forma más detallada en la siguiente reflexión. La arqueología ha confirmado el relato bíblico. Dice un escritor lo siguiente: en una multitud de casos, las investigaciones arqueológicas han comprobado la exactitud de muchas referencias geográficas, históricas y de otro tipo que se encuentran en la Biblia y que los detractores de la Biblia habían tildado de erróneas. La arqueología ha demostrado que muchos relatos que se narran en la Escritura están en perfecta armonía con la historia. Quisiera hablar aquí de algo, pero lo voy a dejar para después, que vamos a tocar arqueología y Biblia. Por tanto, pasamos al punto número 6. Profecías cumplidas. Este es uno de los puntos que más me impacta a mí personalmente. El cumplimiento de la profecía bíblica. Los eruditos, los especialistas, nos enseñan que solamente, hermanos, presten atención, solamente en la persona y obra de Cristo, en su primer advenimiento, en su primera venida, se cumplieron alrededor de 300 profecías. Esto es tremendamente asombroso. Vamos a ver simplemente algunas de ellas, no todas, es imposible. Pero, por ejemplo, en Génesis capítulo 49, versículo 10, se predice que el Mesías, que es Silo, se presenta como Silo, se predice en Génesis 49:10 que el Mesías sería originario de la tribu de Judá. Vamos a Mateo, capítulo 1, y vemos que se cumple al pie de la letra. En Salmos encontramos numerosos salmos mesiánicos que hablan acerca de la persona y obra del Mesías. Por ejemplo, el Salmo 22 predice alrededor de 1000 años antes de Jesucristo los padecimientos de Cristo en la cruz del Calvario. Usted lo puede leer, el Salmo 22, y verá cómo se cumple
en la cruz de Cristo. El Salmo 16, 1000 años antes de Cristo, predice, anuncia la resurrección del Mesías, lo cual se cumplió al pie de la letra. Mateo 28, Marcos 16, Lucas 24, Juan capítulo 20. El Salmo 118, 1000 años antes de Cristo, predice el rechazo que sufriría el Mesías. Y se cumplió. Evangelio según Juan, capítulo 1, versículo 11. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. El profeta Isaías, alrededor de 8 siglos, hermanos, abran los oídos, 8 siglos antes de Cristo, anunció que el Mesías nacería de una virgen. Isaías 7:14, y esto se cumple en Mateo capítulo 1. Observamos su perfecto cumplimiento. Isaías capítulo 53, alrededor de 740 años antes de Cristo, predice los sufrimientos y la muerte vicaria de Cristo a favor de su pueblo. Se cumplió tal como fue anunciado. En Miqueas, libro del profeta Miqueas, capítulo 5, versículo 2, alrededor de 8 siglos antes de Cristo, se anunció el lugar geográfico exacto donde nacería el Mesías. Esto lo pueden leer en casa. No solamente se cumplieron profecías mesiánicas, sino que otras muchas tuvieron su perfecto cumplimiento. Por ejemplo, el profeta Nahum. El profeta Nahum anunció allá por el año 660 a.C. la caída de Nínive, la capital del imperio asirio. Esta profecía se cumplió años más tarde, cuando Nabopolassar, rey babilónico, y Caisares, el medo, unieron sus fuerzas militares para arruinar y desolar a Nínive. De forma que Nínive cayó en el año 612 a.C. Alrededor de 50 años antes, Nahum predijo su caída y se cumplió. El profeta Abdías anunció juicio contra Edom y vemos que se cumplió, ya que los nabateos, una tribu árabe, expulsó a los edomitas de su territorio, tiempos después de esta profecía. De hecho, después del año 70 después de Cristo, no se ha sabido nada más de los edomitas, cumpliéndose así la profecía de Abdías. Cuando vamos al libro del profeta Isaías, por ejemplo, encontramos ciertos oráculos de juicio contra naciones foráneas. Isaías, al igual que Jeremías, predicen el juicio, la caída sobre ciertos pueblos, por ejemplo, contra Babilonia, contra Egipto, contra los filisteos, contra los moabitas, edomitas, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo ello se fue cumpliendo a lo largo de los siglos, tal como los profetas anunciaron. Hermanos, el único libro que contiene profecía y que se ha cumplido al pie de la letra es la Biblia, en toda la literatura universal. Y por último, y hacemos un breve receso, la Biblia transforma las vidas de los seres humanos. Y uno puede decir, sí, pero también el Corán transforma la vida de los musulmanes. No, porque pueden tener una religiosidad meramente externa, guardar días, fiestas, etcétera, pero cuando no guardan esos días, se deleitan en el pecado y lo pueden ver en su experiencia con amigos y el peluquero y etcétera, ¿verdad? ¿Sí o no? Sin embargo, cuando la palabra de Dios impacta el corazón del hombre, cambia, transforma por completo su vida, su personalidad, su ética, su forma de vida, etcétera, etcétera. Hermanos, la Biblia ha impactado y cambiado a millones y millones de personas a lo largo de la historia humana. Y concluyo con un comentario de un escritor. Dice así: millones de creyentes han testificado
que tienen una experiencia real con Dios, que han sentido la presencia y el poder del Señor en su ser y que Él les ha dado una nueva vida moral. Al convertirse, muchos son transformados, borrachos dejan de tomar y atienden las necesidades de su familia. Gente inmoral o delincuente cambian su manera de vivir y los convertidos son más honestos y concienzudos en su trabajo y trato con otros. Se cumple así la afirmación paulina: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5, 17. Hermanos, la Biblia es un libro único. ¿Saben por qué? Porque es el único libro que podemos llamar y que es la palabra de Dios. Hasta aquí, estimados hermanos.